Existe una estrecha e indisoluble relación entre la plena vigencia de los derechos humanos, la solidez del sistema democrático y la participación política incluyente. Actualmente, la compleja realidad de la región nos muestra grandes desafíos de impostergable atención, los cuales requieren emprender acciones concretas y previa a su implementación, combatir el creciente desinterés de la población en los asuntos públicos. Es indudable que democracia y derechos humanos son valores en sí mismos, donde jamás se alcanzaría el pleno desarrollo humano en escenarios humanos que no se sustenten en su vínculo. Igualmente, la democracia puede y debe crear condiciones que permitan el desarrollo de la persona, integralmente considerada. Esto quiere decir que la democracia no solo deberá garantizar el ejercicio de los derechos políticos, sino además el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Integralidad en la que se sustenta el concepto actual de ciudadanía. Pues bien, los mecanismos de democracia participativa en sus diversas formas permiten establecer nuevos patrones de relación entre la población, los poderes públicos y sus acciones concretas de gobierno, donde se transita desde una ciudadanía pasiva y limitada, propia de dimensiones formales típicas de las democracias representativas, hacia un novedoso universo de referencias para el ejercicio de derechos, las prácticas de cultura de paz y la construcción de valores colectivos basados en el respeto a la diversidad de origen, de opinión y de culturas diferentes. Es así que se contribuye a establecer una noción de ciudadanía activa basada en la resignificación del espacio social como espacio pedagógico que se apoya en la vitalización de lo público como escenario de aprendizaje y prácticas de diálogo constructivo, participación y creación de nuevos conocimientos. Las conquistas alcanzadas en materia de derechos humanos derivan en relaciones de poder más simétricas, contribuyendo entonces a democratizar a la sociedad, al propiciar las condiciones de mayor igualdad, equidad y capacidad de incidir en las decisiones públicas. Es entonces que el enfoque eminentemente humanizador de los proyectos de democracia y derechos humanos se erige en eje fundamental orientado a la construcción colectiva de sociedades basadas en el respeto a las personas y los colectivos, así como a los valores de participación ciudadana y convivencia, justicia social, donde se logre armonizar relaciones sociales y necesidades de dignidad mutua. Podemos concluir entonces el tema de la democracia y los derechos humanos destacando que en la Constitución, inspirada por las principales tendencias que se han desarrollado en derecho comparado y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, se reconoce expresamente el principio de progresividad en la protección de tales derechos, conforme a cual el Estado garantiza a toda persona natural o jurídica, sin discriminación de ningún tipo, el respeto, el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los mismos. Pero veamos el ejercicio de la democracia como lo contempla nuestra Constitución bolivariana. El artículo 5 establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejercerá directamente en la forma que prevé la Constitución e indirectamente mediante el sufragio. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella estarán sometidos. ¿Cómo concibe entonces la Constitución bolivariana al Estado venezolano? En cuanto a la estructura del Estado venezolano, el diseño constitucional consagra un Estado federal que se define como descentralizado, para así expresar la voluntad de transformar el anterior Estado centralizado en un verdadero modelo federal con las especificidades que requiere nuestra realidad. En todo caso, el régimen federal venezolano se regirá por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad, que son característicos de un modelo federal cooperativo, en el que las comunidades y autoridades de los distintos niveles político-territoriales participan en la formación de las políticas públicas comunes a la nación.
integrándose en una esfera de gobierno compartida para el ejercicio de las competencias en que concurren. Vemos entonces en esta lámina cómo concebía la Constitución del año 1961 la división política del Estado venezolano versus cómo la concibe la Constitución del año 99. El artículo 16 de nuestra Constitución actual establece, con el fin de organizar políticamente la República, que se divide en el territorio nacional, en el de los estados, el del Distrito Capital y de las dependencias federales, el de los territorios federales. El territorio se divide entonces en municipios. En este sentido, la Constitución prevé que mediante una ley orgánica que garantice la autonomía municipal y la descentralización político-administrativa, se regule la división político-territorial de la República. Por otro lado, se establece la ciudad de Caracas como la capital de la República y asiento de los órganos del Poder Nacional, lo cual no impide el ejercicio del Poder Nacional en otros lugares de la República. Vemos que en el año 1961 la estructura estaba concebida de manera diferente. Se constituían estados, distritos y municipios, había un distrito federal, territorios federales y dependencias federales. En esta lámina entonces observamos cuál es la estructura del Estado venezolano concebida de los artículos 1 al 4 de la Constitución. Vemos entonces los espacios geográficos, el nivel municipal, nivel estatal y nivel nacional, las personas jurídicas públicas territoriales y las personas jurídicas públicas no territoriales. Veamos entonces cuáles son los medios de participación del ciudadano concebidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La democratización efectiva de la sociedad requiere asegurar la participación social, política y económica de toda la ciudadanía, como eje de acción indispensable para hacer de los derechos humanos una realidad concreta en la vida de todos sus integrantes. La Constitución Nacional del año 61 tenía una visión más discriminatoria. Es así que en el artículo 114 se hablaba sobre la participación ciudadana en orientación política del país solo a través de los partidos políticos, es decir, organizaciones políticas que se financiaban con los recursos del Estado. Entre tanto, la Constitución bolivariana define la participación como una forma de ejercicio ciudadano que democratiza el poder y establece los medios de participación ciudadana en su artículo 70. Veamos entonces, en lo político tenemos la elección de cargos públicos, los referendos consultivos, revocatorios y abrogatorios, la consulta legislativa, la iniciativa constitucional, la iniciativa constituyente, la asamblea de ciudadanos y ciudadanas y la rendición de cuentas. En lo económico y social, las instancias de atención al ciudadano, la autogestión, la cogestión, las cooperativas y cajas de ahorros y otras asociaciones destinadas a mejorar la economía popular. ¿Pero qué es entonces la participación ciudadana? La participación ciudadana es el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas de tomar parte libremente en los asuntos públicos, garantizando así su desarrollo individual y colectivo. Supone entonces la presencia de los ciudadanos en forma individual o colectiva en los procesos de análisis, diseño, decisión, elaboración, gestión y ejecución de las acciones de gobierno. Se puede entender entonces la participación como un derecho contenido en las leyes como soporte jurídico y como un deber, asumiéndola como la responsabilidad de participar en asuntos públicos y como mecanismo o instrumento, pues a través de ella se ejerce el disfrute de otros derechos. Veamos entonces cuáles son los mecanismos para participar contenidos en la Constitución y en las leyes que regulan la materia. ¿Cómo entendemos la participación? La participación la entendemos como un derecho, como un mecanismo o instrumento y como un deber. Queda claro entonces lo dicho anteriormente.
Un derecho, ¿por qué? Porque está regulada y contenida en las leyes como soporte jurídico. Mecanismo o instrumento, porque es a través de la participación que ejercemos el disfrute de otros derechos. Y como un deber, toda vez que es responsabilidad de cada uno y cada una de nosotras de participar en los asuntos públicos. Veamos entonces los mecanismos para participar contenidos en la Constitución y en las leyes que regulan la materia. Tenemos los consejos estadales de planificación, los consejos locales de planificación que están previamente establecidos en la Constitución bolivariana, en el artículo 182. Los consejos parroquiales, que también están claramente establecidos y definidos en la normativa. Los consejos comunales, las organizaciones sociales y los grupos comunitarios. Todos estos son mecanismos de participación de los ciudadanos y las ciudadanas en los asuntos públicos y de interés, por supuesto, colectivo. ¿Cuál es entonces el reto o los retos del servicio público esencial y del poder popular organizado? Los retos que tenemos entonces son, como poder popular organizado, impulsar una nueva visión del servicio público, simplificar, elevar la calidad de gestión y de servicio, así como involucrar y comprometer al ciudadano y ciudadana en los procesos de gestión social. Asumir una nueva forma de percibir al usuario y de entender, aceptar y promover la figura de la Contraloría Social, estar en sintonía con los intereses colectivos, asumir los factores críticos de modernización y transición que implica el cambio, disponer de los recursos tecnológicos, materiales, financieros y humanos requeridos para aplicar los procesos de modernización y orquestarse con la idea de un cambio estructural. A continuación, se detalla en esta lámina cuál es la normativa desarrollada por el gobierno venezolano para consolidar la participación ciudadana y el poder popular. A partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, normativa general que transversaliza toda la norma especial que regula la materia. Se observa entonces la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, la Ley Orgánica de las Comunas, la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal y Reglamento, Ley Orgánica de la Contraloría Social, Ley Orgánica de los Consejos Comunales, Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, Ley Orgánica de la Planificación Pública y Popular y la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria. Vamos a conversar un poco sobre la participación ciudadana en la gestión del registro civil. La participación ciudadana en la gestión del registro civil se realiza a través de un conjunto de actividades diseñadas por los organismos de la administración pública y en este caso por el Consejo Nacional Electoral como ente rector en materia de registro civil, para que participe todo el colectivo organizado. Es así que tenemos que el poder electoral ha asumido la atención directa al ciudadano a partir de su estructura organizativa, a través de la Comisión de Registro Civil y Electoral, con el objeto fundamental de facilitar y coadyuvar en la gestión del registro civil para así garantizar tanto el servicio como la accesibilidad por parte del ciudadano y la ciudadana. En el artículo 2, numeral cuarto de la Ley Orgánica de Registro Civil, se fija como norte de esta ley el ofrecer información de primera mano a los fines de posibilitar la elaboración de políticas públicas para el progreso y desarrollo del país. Esta meta se encuentra estrechamente vinculada con el derecho constitucional de acceso a la información para todos y todas las ciudadanas, que por supuesto encuentra su respuesta en el único digitalizado y automatizado Sistema Nacional de Registro Civil que prevé el artículo 64 de esa ley. Entonces, entre los mecanismos que garantizan el acceso de la comunidad organizada y del ciudadano al servicio público del registro civil, tenemos, por ejemplo, el portal en Internet creado y desarrollado por el CNE, así como otros medios tecnológicos para que las personas puedan acceder a los datos cargados en el archivo digital y automatizado, siendo el idioma castellano
con la opción de acceso en idioma indígena y la adaptación del sistema para servir a personas con discapacidad, según lo dispone el artículo 63 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Entonces, la protección del derecho a la identidad por parte del Estado posibilitará el acceso a servicios básicos tales como la salud, la educación, permitiendo además el ejercicio de los derechos políticos. En este sentido, para que la inscripción del nacimiento en el registro civil como acción directa de protección del derecho humano a la identidad constituya un portal de derechos, reiteramos que este debe ser universal, gratuito y oportuno. Veamos entonces, a través de las jornadas extraordinarias de inscripción, cómo participa el ciudadano. Esta actividad está diseñada como una política que desde el Consejo Nacional Electoral se impulsa con el objetivo fundamental de promover la participación de las comunidades en la planificación y realización de jornadas destinadas a contribuir con la erradicación del subregistro en nuestro país. Si accedemos al portal del Consejo Nacional Electoral, observaremos en uno de los costados donde cliqueamos en registro civil, vemos cómo se despliega una pantalla cuando dice opciones solicitar operativos extraordinarios de inscripción. Estas son las llamadas jornadas extraordinarias de inscripción a las cuales el ciudadano y la ciudadana puede acceder a través de su consejo comunal organizado o de manera individual, requiriendo para un grupo determinado, para una comunidad determinada, la ejecución de una jornada extraordinaria de inscripción. Allí entonces comienza a darse una serie de pasos determinados a través de un procedimiento que se ejecuta primordialmente desde las oficinas regionales electorales. Otro de los mecanismos de participación ciudadana son los acuerdos interinstitucionales en el marco del Sistema Nacional de Registro Civil. El CNE, como ente rector del Sistema Nacional de Registro Civil, por órgano de la Comisión de Registro Civil y Electoral, está desarrollando un sistema coordinado con los demás órganos del poder público que ejecuten acciones que se vinculen directamente con el registro civil, regulando y acompañando las actividades que garantizarán el adecuado registro, control y archivo de los hechos y actos que afectan el estado civil de las personas. Por supuesto, en el ámbito de las competencias que le son propias a cada uno de estos organismos del poder público. En este sentido, es importante destacar la participación de las organizaciones de base y las comunidades organizadas en atención al principio de corresponsabilidad en las mesas técnicas regionales que se conforman desde el CNE. Asimismo, tenemos la estructura de las oficinas y unidades de registro civil. Allí se incorporó, después de evaluar cuál fue la estructura de funcionamiento de esas oficinas y unidades, una nueva estructura. Se propuso, se planteó y se aprobó una estructura donde se incorporara el área de atención comunitaria para que se estableciera un proceso de interacción, de feedback directo con las comunidades. Otro de los mecanismos son la implantación de unidades móviles. Estas unidades móviles están orientadas a brindar el servicio de registro civil, fundamentalmente a la población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, por razones de discapacidad, adultos mayores, pobreza extrema, comunidades indígenas y poblaciones que se encuentren alejadas de las oficinas y unidades de registro civil. A través de estas unidades se van a ejecutar jornadas extraordinarias de inscripción en el registro civil de forma periódica, por lo cual deberán estar dotadas del sistema automatizado de registro civil. Estas unidades van a contar con un registrador civil accidental y ya próximamente van a comenzar a funcionar. Bien, corresponde ahora que conversemos un poco sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019. Con la elaboración de este documento, la República Bolivariana de Venezuela ratificó su compromiso en materia de derechos humanos, enfatizando fundamentalmente la construcción de una visión emancipadora, crítica y alternativa de derechos humanos. El 3 de abril del año 2014, mediante decreto presidencial, se creó el Consejo Nacional de Derechos Humanos. ¿Y cuál fue el propósito? El propósito fue continuar fortaleciendo la política pública del Estado venezolano en materia de derechos humanos.
Posteriormente se dio inicio a la formidable iniciativa de diseñar un Plan Nacional de Derechos Humanos, producto de un proceso de revisión y diagnóstico interactivo y participativo sobre la situación de derechos humanos en que se encontraba el país. Y esta interacción comenzó en el año 2011, con la participación en el examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. La construcción de este plan es el resultado de un proceso realizado en 3 etapas. La primera, diagnóstico, elaboración de la propuesta preliminar y consulta pública en todo el país. Es así que desde el Consejo Nacional de Derechos Humanos se elaboró una propuesta inicial, teniendo en cuenta aportes de la Defensoría del Pueblo, de la Organización de Naciones Unidas y de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela. Esta propuesta en el año 2015, desde el gobierno venezolano, se impulsó y se propuso consultar públicamente y a nivel nacional esta propuesta. La primera fase de la consulta se realizó a través del portal web del Consejo de Derechos Humanos. Posteriormente, se realizó una consulta directa con las organizaciones de los derechos humanos del país y en una tercera fase se sometió esta propuesta de plan a consulta con todos los sectores de la sociedad, así como las comunidades y grupos afrodescendientes, por ejemplo, con el objetivo fundamental de enriquecerla con aportes que favorecieran la política del Estado y poder así contribuir con la definición y coordinación de decisiones políticas en materia que promuevan la inclusión y la igualdad en el país. Finalmente, mediante decreto presidencial publicado el 2 de marzo de este mismo año, la Presidencia de la República puso el ejecútese al Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019. ¿Pero por qué un Plan Nacional de Derechos Humanos para Venezuela? Pues bien, el Plan Nacional de Derechos Humanos constituye un instrumento de planificación que permite definir y coordinar las grandes decisiones políticas en materia de derechos humanos de este gobierno bolivariano. En términos prácticos, este documento como herramienta de planificación, ¿qué es lo que le va a permitir al Estado? Le va a permitir contar con una hoja de ruta para desarrollar coordinadamente y con la participación de todos los sectores de la sociedad acciones que son necesarias para sostener, avanzar y profundizar los logros alcanzados en materia de derechos humanos. Asimismo, se va a poder fortalecer la capacidad institucional, organizar programas y proyectos que garanticen una gestión integral, oportuna y efectiva del Estado, así como incorporar el enfoque de derechos humanos a las políticas públicas, facilitando el cumplimiento de compromisos y obligaciones internacionales, incluidos aquellos asumidos en el marco del examen periódico universal. Crear una plataforma para el diálogo con todos los sectores de la sociedad, y esta plataforma estará orientada hacia la construcción de acuerdos para la garantía de los derechos humanos, conforme con los principios de corresponsabilidad y solidaridad. Y finalmente, generar un espacio para el trabajo articulado en materia de derechos humanos entre el gobierno nacional y las organizaciones populares, los movimientos sociales, las agencias de Naciones Unidas y demás colectivos o instituciones de derechos humanos. Viéndolo de esta manera, este plan es una herramienta de planificación, una bitácora, que contribuirá a aumentar la efectividad y eficacia del Estado en la garantía, el respeto y el disfrute de los derechos humanos. A continuación, en esta lámina observemos los principios que transversalizan el plan. Tenemos la universalidad y progresividad, la igualdad sustantiva establecida y practicada, la igualdad y equidad de género, la interculturalidad y corresponsabilidad, la complementariedad y realismo, la interagencialidad y articulación, y la atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad. Es así entonces que el gobierno venezolano, ante el reconocimiento que junto con los logros aún existen, comprende que existen deudas por saldar y hay retos también que asumir. Y entonces el gobierno venezolano asume el compromiso de desarrollar este Plan Nacional de Identidad.
Yo les invito a que en los recursos colocados aquí en la página revisen todo lo que contiene el Plan Nacional de Derechos Humanos para que se vayan familiarizando con él. Este plan contiene 213 acciones que se dividen en 5 ejes. Observemos entonces en esta lámina un cuadro resumen con su contenido general. Tenemos los 5 ejes perfectamente delimitados y cuál es el objetivo de cada eje. En el primer eje se plantea la consolidación de la educación y la cultura de los derechos humanos. En el segundo está orientado a fortalecer las instituciones para así acercarlas al pueblo. El tercer eje, enfocado en darle participación protagónica al pueblo y hacer uso de las bases de misiones para promover la educación en materia de derechos humanos. En el cuarto, este está vinculado con los organismos internacionales para tratar este tema. Y el quinto y último eje conlleva el fortalecimiento del enfoque de derechos humanos en las políticas de acción y legislación del Estado venezolano. Es importante que reflexionemos sobre el deber de todas las instituciones del Estado venezolano de incorporar dentro de sus respectivos planes operativos los proyectos, acciones específicas y recursos que sean necesarios para que se pueda implementar el Plan Nacional de Derechos Humanos y que los órganos del Poder Ciudadano, del Poder Judicial, el Poder Electoral y el Poder Legislativo deberán adoptar estas medidas para la adecuada y oportuna ejecución del referido Plan Nacional, de acuerdo con su ámbito de competencia. He aquí, en esta lámina, un resumen de cuáles son las acciones a ejecutar en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019 desde el Consejo Nacional Electoral. Si nosotros revisamos el Plan Nacional de Identidad en su eje número 2, tenemos 3 líneas estratégicas fundamentales, así como sus acciones programáticas. Pues bien, desde el Consejo Nacional Electoral se ha venido trabajando conjuntamente con el Consejo Nacional de Derechos Humanos para fortalecer lo que ya se estaba desarrollando en materia de derechos humanos y para incorporar nuevas acciones y actividades que ya fueron incorporadas, como efectivamente lo hicimos, con el Plan Nacional de Identidad y con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Registro Civil, que garantizará el acceso oportuno, gratuito, seguro y eficiente al servicio público en todo el territorio nacional, poniéndolo a disposición de las personas, poniendo a disposición de todas, ciudadanas y ciudadanos, sus actas registrales. Les invito nuevamente a que revisen en el material y en los recursos el Plan Nacional de Derechos Humanos. Entonces, el Plan Nacional de Identidad fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral a través de directorio y este plan fue incorporado al Plan Nacional de Derechos Humanos. Este plan tiene sus objetivos general y su objetivo específico. Aquí vemos en esta lámina cuál es el objetivo general del Plan Nacional de Identidad. Crear las condiciones estructurales necesarias para así brindar a la totalidad de la población el disfrute del derecho humano a la identidad, garantizando entonces el ejercicio pleno de su ciudadanía y priorizando el registro civil de los nacimientos ocurridos en el territorio del país y que se efectúe en un plazo no mayor a 90 días después de su ocurrencia, contando con el poder popular para el empoderamiento de nuestra población de todos los temas asociados a este derecho humano y utilizando herramientas tecnológicas a través de un sistema nacional de registro civil automatizado. Observemos también los objetivos específicos. Uno de ellos es alcanzar para el año 2019 una tasa de registro oportuno del 100%. El otro es concluir con el proceso de automatización del Sistema Nacional de Registro Civil y alcanzar la interoperabilidad con los demás sistemas de información del Estado venezolano. Y el último de los objetivos específicos es incorporar el derecho a la identidad dentro de los planes de capacitación en materia de derechos humanos. Este último de los objetivos específicos también se está desarrollando y prueba de ello es parte de este diplomado, Registro Civil y Derechos Humanos. Les invito también a que revisen el Plan Nacional de Identidad que está contenido dentro de los recursos que se le están dando para que accedan a esto. Bueno,
Finalmente, estamos concluyendo entonces con esta tercera sesión. Les invito a que realicen todas las actividades evaluativas de esta tercera sesión. Espero que saquen el mayor provecho de la información aquí suministrada. Solamente me resta desearles el mayor de los éxitos.